Vamos a, vamos a ver aquí lo que el capítulo 4 nos dice, nos habla. Dice así, vamos todos a leer esta parte de este capítulo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada con fe en los que la oyeron. Pero los que hemos al reposo, de manera que dijo: obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Oremos. Te damos muchas gracias, Dios, porque pues siempre encontramos en tu palabra la esperanza de vida eterna, Señor. Encontramos el oportuno socorro, como dice aquí, en el momento exacto, Señor. Tú tienes siempre ese socorro para cada creyente, Señor, y sabemos que tú has pagado el precio, Señor. Tú has pagado lo que debíamos nosotros para no merecer esa bendición, Señor, pero te damos gracias porque tú lo has hecho, Señor, por nosotros, y has pagado el precio para socorrernos, Señor. Te damos gracias por ello. Te pedimos que a esta hora, al meditar en tu palabra, Señor, que tú manifiestes en cada uno de nosotros, Señor, lo apropiado, Señor, para darte la honra y la gloria, Señor, porque pues tú eres el único que la merece, Señor, porque eres nuestro Padre eterno, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús te pedimos que sigas con nosotros ahora y siempre. Amén. Bueno, como dijo una vez, que yo no estoy seguro si lo oí o nomás decían allá en Camargo, pues ya cuando había sucedido todo, dijeron pues entonces que nos despida la hermana Altagracia, porque pues ya se había predicado, y no hallaba qué hacer la persona que estaba hablando, y luego estaba queriendo testificar y no hallaba dónde, pero le buscaba en todos lados. Y luego decían que le había leído, yo no me acuerdo de haberlo visto, pero a lo mejor estaba muy chico, que dijo, pues miren, voy a leer una parte de la Biblia para testificar, y Judas se ahorcó. No, ahí no, hermanos, ahí no. Y luego se fue a la otra parte donde decía, cuando Jesús mandaba a los discípulos como la cuestión de la historia del samaritano, cuando le dijo, pues haz tú lo mismo.
y luego le leyó, haz tú lo mismo, y dijo, no, pues mejor que nos despida la hermana Altagracia, que testifique la hermana Altagracia, sí, porque ya no tenía ya no tenía más. Entonces, pues ya la Biblia nos dice aquí todas las cosas, ¿verdad? Nos habla, ya a veces nosotros lo que hacemos es descomponer la palabra porque pues nos desviamos a veces en vez de afinarnos en la palabra acerca de nuestro Padre, verdadero Padre, ¿verdad? Porque a veces hablamos de cuestiones muy humanas y las cosas muy humanas pues son muy humanas, no pasan de ahí. Y pues la Biblia no habla nunca del reconocimiento así como lo hacen hoy a los padres, ¿verdad? De que se les haga la fiesta del Día del Padre, del día de esto, del día de aquello, de todo. Esa es una cuestión muy comúnmente muy humana, muy tradicionalmente hecha por hombres con unos beneficios completamente carnales y negociados para sacar muy buen comercio de este día, que se venda bastante. Y el único reconocimiento que sí tendremos que hacer siempre, claro, a los padres también, pero no el día que le dicen el Día del Padre, sino todos los días, ¿verdad? Le decía yo ahorita a Amandita, porque me habló por teléfono para felicitarme por el Día del Padre, le dije, pero ¿por qué dice? Le dije, pues yo ni cuenta me daba, nomás que ya empecé a oír que es el Día del Padre, en la mañana, es el Día del Padre, al que le dije, sí, es el Día del Padre. Está bien, le digo, pero no nos vaya a pasar lo que a veces a ciertos sectores religiosos que van el domingo de madrugada a misa de madrugada y luego ya con eso ya cumplieron todo, ya reconocieron al Padre o a Dios. Y dije, a veces nosotros también nos pasa lo mismo, el Día del Padre, que sí es el Día del Padre, pues ese día reconocen al Padre, pero en toda la vida no. Y entonces el Padre está todos los días, y los hijos y todo. Entonces hay que aprender nosotros a más bien que la convivencia no sea nomás el día que le dicen el Padre, sino que sea una convivencia todos los días con el Padre, ¿verdad? Con el Padre terrenal también, de mientras viva, pues todo lo que se puede hacer por el Padre, porque ya fallecido, pues ya no. Si hablamos bien o si hablamos mal de él, ya a veces, pues ya nomás a veces es beneficiarnos nosotros o maldecirnos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues en vida, como dicen por ahí, hay que bendecir a los padres y a las madres y a los hermanos y a todos los que tengamos aquí, porque eso sí es bíblico, ¿verdad? Entonces, pero aquí hablamos de un padre y de hijo, ¿verdad? Aquí en Hebreos habla, pues es de lo que habla, del hijo y del padre, que como el hijo honra al padre. Y en el Salmo 110, todo el Salmo 110, el rey David habla acerca del rey, cuando le dice a David, siéntate a mi estrado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y le habla acerca, el rey David habla acerca de Cristo. El rey David está hablando es proféticamente, por eso el rey David es profeta también, habla muchas profecías del rey David. Entonces el rey David habla de que el Padre le dejó el trono, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, el Padre al Hijo. Entonces en el sacerdocio que habla aquí en Hebreos, se refiere a eso, a lo que se refiere a lo que Cristo es como sacerdote para nosotros, y a lo que significa el Evangelio, el que nosotros conocemos. El Evangelio es que Cristo vino, vivió y murió y resucitó y pagó nuestros pecados. Entonces es a lo que se refiere el rey David cuando habla todo el Salmo 110 habla acerca de eso, y dice ahí algunas cosas que están muy acercadas a lo que nosotros creemos. Voy a leerlo porque ya se me olvida. Dice, por ejemplo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y nosotros sabemos, y eso es lo que a veces no se le reconoce a Cristo. ¿Quién es Cristo? Como Él mismo está en el Padre, ya estaba ahí.
pero ya el Padre, ya Jehová, ya estaba diciendo cómo iban a ser todas las cosas desde el principio, quién es el que iba a venir a nacer. Porque aunque aquí no está diciendo de un nacimiento, pero es relacionado completamente o es implícito, dijo Jehová a mi Señor, le dijo al Hijo. O sea, el rey David está hablando de Cristo, proféticamente. Dice, siéntate a mi diestra. Entonces, ¿quién es el que está sentado cuando dice que Cristo ascendió a la diestra del Padre? Pues es Cristo. Entonces, para que nosotros vemos cuando vayamos entendiendo, cuando le vayamos ahorita repasando ahí en la parte que leímos, cómo Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Desde cuándo? Desde cuando subió ascendió después de su resurrección. Bueno, él dice que en 6 días él hizo todo, en 7 días terminó, en 6 días hizo toda la creación y reposó de ellas y quedó hecho todo. No, Dios no está diciendo, bueno, este domingo van a haber, no sé, 50 personas allí en la iglesia, va a estar fulano, mangano y pegano. No, él ya sabía que nosotros íbamos a estar aquí. ¿Cuánto hace? Desde la eternidad sabía que íbamos a estar aquí. ¿Quiénes? ¿Y qué camisa? ¿Y qué pantalón? ¿Y qué vestido? ¿Y qué día iba a ser hora? ¿Y qué se iban a celebrar en el mundo? Que era la gente, que el día del Padre. Y todo sabía ya Dios. Entonces aquí se dijo Jehová mi Señor. Y es el Salmo de David. Y David posee muchísimos años. 1000 años atrás o cerca de 1000 años atrás no tantos, es menos, pero muchos cientos de años atrás de que Cristo naciera. Entonces está hablando David ya de algo que ya está viéndolo él como sucedido. Dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Y está hablando acerca de Cristo todo, para que nosotros veamos cómo ya la venida de Cristo estaba pues, más que hecha en el seno de Dios, ¿verdad? Dice, domina en medio de los enemigos, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y está hablando acerca de Cristo todo, de cómo el pueblo va a hacer una ofrenda voluntaria a Cristo. Dice, en la hermosura de la santidad. ¿Y cómo tiene que ser la ofrenda para que sea acepta por Dios? En la hermosura de la santidad. Dice, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y desde cuándo estaba, pues ya también predicho, el sacerdocio de Cristo como sacerdote también, ¿verdad? Dice, y el Señor está a tu diestra, está hablando acerca de Cristo a la diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Está hablando acerca del juicio de Cristo también. No está hablando, vamos a pensar así, de Jehová, porque Jehová aquí está cediendo, por decirlo así en los términos que nosotros conocemos, cediendo el privilegio al Hijo, porque el Hijo es el que iba a venir. Entonces todo está allí. Entonces dice, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones. ¿Quién va a juzgar a las naciones? Pues Cristo, todo como está predicho Cristo. Dice, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Habla acerca de la victoria total de Cristo en la cruz del Calvario, a la diestra del Padre, en que iba a venir y que iba a reinar. Entonces le está cediendo el trono a Cristo, podemos decirlo así, en el caso respecto a la humanidad, a la salvación. Entonces él en eso ya está prediciendo que Cristo iba a venir, que nos está enseñando ahí el rey David que iba a venir un Salvador, que iba a venir un rey. Y por eso a Jesús, cuando le decían que de alguna de las situaciones, y entonces cuando Jesús les hablaba decía, pues David habló de mí, y decían, ¿cómo es que van a haber hablado ellos de ti si
tú apenas no llegas ni a 50 años y ellos ya hace cientos de años que murieron, y cómo vas a decir tú que ellos ya te conocían. Y entonces Jesús les tenía que decir que David, que Abraham habían hablado de él, aquí están hablando de él. Dice, ellos vieron mi día. Entonces vemos cómo desde cuándo está predicha la salvación, como Pano decía acerca en el tema de la mañana, acerca de los que iban en el desierto, ¿verdad? Que unos que no lograron, Dios ya sabía que no iban a lograr, lógicamente, porque Él ya había terminado todas las cosas, pero no sin la oportunidad. Y nosotros igualmente, o sea, con la misma oportunidad todavía. No es que, entonces, ¿para qué se les habla ya a la gente? Hay mucha gente que sí, ya Dios ya sabe todo. Sí, pero nosotros no lo sabemos. Y Dios nos está dando la oportunidad en esa, porque si no, pues entonces Dios estaría limitado, no sería omnisciente, ¿verdad? Entonces no sabría el futuro, no sabría las cosas, no sería omnipresente, no sería todopoderoso, no sería esas cosas. Entonces Dios sabe todas las cosas, pero con toda la oportunidad que nos da a nosotros, sin menguar nada, ningún elemento, para que toda la humanidad que quiera y acepte a Cristo sea salva. No hay un elemento de, no, pues si ya Cristo, si Dios ya sabe, entonces quiere decir que ya nos dio la oportunidad. No, con todas las oportunidades. No hay una persona que pueda decir, yo para el año, morí en el año 2030, pero pues yo no tuve las oportunidades. No, sí hay la oportunidad todavía. Y aquí esta parte de la Biblia es a lo que refiere, que la oportunidad está abierta. Todavía. No hay. Y entonces en ese tema es porque le dice temamos. No nos dice temamos como a lo mejor estaba diciendo ahorita Emma de Pano y de mí, ¿verdad? Que yo era más bien de Pano ese tema, que decía, y si más llega a mamá a saber que yo hice algo en un periódico, porque nos llevaban a rastras, los de ahí en la empresa, a mí me tocó, ¿verdad? Nos llevaban, éramos muy chicos y los demás eran grandes y muy vagos, y nos llevaban a llevar a lugares muy prohibidos, a fuerzas, pues entre a fuerzas y que nosotros no teníamos el carácter. Entonces, pero sí, Dios conocía, como cuando nosotros le decimos a un niño, no agarre en lo dulce, el azúcar, como a mí me decían, no agarre azúcar porque ese es para el café. Pues yo se le robaba a mamá de todos modos el azúcar, pero yo sabía que me tenía que esconder, y alguna vez le quebré la bombilla del aparato, porque estaba tan arriba y con el azúcar estaba cerquito, y yo me subí allá y fui y se me vino la bombilla con todo, y pues le quebré a mamá todo, yo tenía temor, por eso me escondía. Yo tenía temor de que me hallaran. Entonces, pero era un temor inocente. Entonces, de alguna manera, nosotros todavía, cuando lo que platica Pablo, y yo también lo platico a veces en ocasiones, cosas que me sucedieron, era en mucha inocencia todavía. Y entonces, pero Dios ve nuestra condición. Entonces, Dios ve que éramos muy inmaduros. Entonces, pero Él nos sacaba. Entonces, ahí está todas las cuestiones de los temas que nosotros tenemos siempre en la esperanza de Dios, que Dios siempre nos va a ayudar a la hora de la tentación. Y es con lo que termina esta parte del verso de la Biblia, donde Él está allí conociendo nuestra condición y se tiene misericordia, tiene y gracia al final de todas las cosas. Y todo eso lo dice aquí acerca de nuestro gran sumo sacerdote, ¿verdad? Que es Cristo. Entonces, Pano leía en la mañana acerca de cuando a Moisés lo confrontaron los hijos de Coré, y más bien y su séquito, y Abitán, y bueno, los que andaban allí, no recuerdo cómo eran, y cómo querían ellos, pues, que tomar el lugar ellos, ¿verdad? Y cómo Dios siempre ya puso su lugar en cada situación, en cada cosa, y a Cristo, pues no puede ser, así como Moisés no podía hacer por otro que quería hacer, Cristo, pues no puede ser suplantado como un sacerdote por otro, en ninguna manera, porque es diferente a todos. Moisés era diferente a todos en las cosas, por eso Dios lo eligió a él, y Aarón también igual. Y aunque la otra familia que se apoderaba, lo que decía Pano, se quería apoderar del poder, por decirlo así, o del sacerdocio, ellos también pertenecían al sacerdocio, pero no a la línea porque los levitas pues eran el sacerdocio, pero ellos no eran la línea de Aarón, de la familia de Aarón era la línea del sacerdote, pero Aarón también era levita.
Entonces, pero era el del sacerdocio, en la línea de los sacerdotes, y entonces ellos pensaban que por conocer, por saber, por estar allegados, no, aquí, y entonces aquí nosotros vemos hoy en este tiempo mucha gente, conocemos muy directamente de personas que se hacen pasar por Cristo, por decirlo así, y no, es que nadie puede, en el tiempo de los sacerdotes ellos eran un simbolismo, un prototipo del sacerdote que iba a venir, que era Cristo, pero ellos no eran el sacerdote perfecto, no eran el gran sumo sacerdote, nomás eran el sumo sacerdote, pero el gran sumo sacerdote era el que era único, el unigénito Hijo de Dios, y esto es lo que revela aquí el Hebreos, y por alguna cosa Dios quiso que ni siquiera se supiera el autor de los Hebreos, ¿verdad? Porque le andamos ahí, dicen que es el puro lenguaje de Abraham, de Pablo, y que pero no hay nadie que pueda decir que Pablo escribió a los Hebreos, o que Pedro, o que nadie. Entonces, pero sí es para los Hebreos es un gran reproche, va a ser un gran reproche para los que no crean en Cristo, porque es como una carta que se la mandan a ellos y luego se retacha y nos cae a nosotros en las manos. Pero el mensaje a los hebreos, pues es a los hebreos. Es a los hebreos. Entonces, quien la haya escrito es a los hebreos. Y los hebreos, pues es una raza. Entonces, lógicamente nosotros sabemos que después la Biblia nos invita y nos dice, es de ustedes también. Cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ahora dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ya no dice si son judíos o no, ya también a ellos, pero también nos involucra a nosotros. O sea, ellos vuelven a quedar adentro de los judíos. Cuando dice, por eso les dijo a los judíos, pero a los que le recibieron, bueno, entonces los que le recibieron es cualquier gente, también judíos. Digo, no, pues saben que usted ya judíos ya no. No, judíos también. A los que le recibieron, y nosotros vemos que pues, la iglesia primitiva fue formada por judíos, no por gentiles. Fueron a los que la gente a veces dicen, pero los suyos no le recibieron, no lo recibieron mucho, pero más a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de él. Entonces los judíos son a los que entramos, somos nosotros, en la abertura que hay de la puerta nosotros nos colamos, pero a ellos nunca se les cierra la puerta, a los judíos. Entonces, pero sí, esta carta está muy, muy dirigida, vamos a decir, en primera plana a los judíos. Y luego ya dice el escritor, dice, temamos pues, pero con ese temor ya de conciencia, no con el temor como el que a lo mejor Pano, yo, cualquiera de nosotros teníamos, cuando no me meto ahí porque a lo mejor era un temor a las consecuencias físicas, no a las espirituales tanto, sino que, no, pues, y hay mucha gente que no hace cosas porque le tiene temor a las cuestiones físicas, humanas, pero no a las espirituales. Entonces, aquí, cuando este temor es a las cosas espirituales, entonces es mucho más profundo, y no con un temor de temblorina no, sino porque es la vida eterna. Y luego el que nos presenta aquí es el único Salvador, pero no está cerrada la puerta. Entonces dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces habla acerca del Evangelio. Está abierta la puerta del Evangelio. Está todavía el reposo todavía permanece para el que quiere entrar al reposo. El reposo es la salvación eterna que nosotros la tenemos en fe y en esperanza. O sea, no es que aquí está mi salvación, porque precisamente de eso es el tema en lo que hemos hablado otra vez, cuando la gente dice, una vez salvo para siempre, en fe. Pero si permanece, si no permanece, pues no hay nada. Entonces, de eso es. Entonces, ese temor de permanecer, permanezcan, porque si no. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, y luego habla aquí como a los que no son, como a los suyos vino, no, como a los judíos, pero también nosotros si no somos judíos. Y dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y habla universalmente, y aquí a nadie le aprovecha si no lo hace con fe, oír la Biblia, oír la palabra de Dios, si no lo hace con fe, de nada le aprovecha. Y sigue siendo lo mismo.
Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de manera que dijo. Y entonces los que hemos creído es los que creemos al Evangelio. También los judíos creyeron mucho, como digo, pues allí a ellos nos fueron los que de alguna manera nos llegó la comunicación del Evangelio por medio de los judíos, no hay otra manera. Entonces dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Pues los desobedientes, de los judíos y los de todo el mundo. Nadie, no hay una persona, los judíos, a veces yo oigo algunos videos de ellos y ellos piensan que ellos ya tienen también, igual que cuando decimos de la salvación segura, que los judíos todos van al cielo, porque ellos son la promesa es para ellos, la promesa es de ellos. Entonces ya cuando les en alguna ocasión le dice algo a una persona, entonces yo en qué lugar queda, no, pues tú no hay problema, porque tú eres judío, no hay judío. Entonces es igual que el que platicaba Pablo en la mañana acerca, decía, no, mira, el último Dios, ¿a poco Dios va a ser malo y va a mandar a alguien al infierno? No, pues entonces no sería un Dios bueno. Entonces, o tú crees en un Dios malo, no, en un Dios bueno, pues entonces te va a todos nos va a llevar. Entonces aquí dice, no entrarán en mi reposo los que no le crean a Cristo, porque está hablando al último, aquí está hablando acerca del sacerdocio de Cristo. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba terminando? ¿Quiénes iban a entrar y quiénes no iban a entrar? Desde antes de que naciera nadie, ya estaban, si sabía, Dios sabía. ¿A poco a Dios se frustró? Como a veces nosotros pensamos que Dios está ahí muy triste porque el pueblo de Israel se rebeló contra él. Pues sí, ya estaba terminada esa obra, Dios ya la conocía. No era que voy a dar una repasada a ver qué es lo que sigue, no. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Es lo que aprueba de que Dios, ya todas las obras estaban terminadas, no hay nada que vaya a suceder que no Dios ya lo tenga terminado. Dice, y otra vez, he aquí no entrarán en mi reposo, o sea, diciéndole, Dios sabe todo, Dios ya sabe todo, pero no por eso dice, no, pues ya le dio otra repasada y pues siempre me da mucha tristeza que no vayan a entrar los rebeldes al cielo. Pues no, dice, y vuelve a ratificar, no entrarán en mi reposo los que no le crean a Cristo, los que no crean a su palabra. Dice, por eso dice, porque está abierto el reposo. La salvación está abierta, Cristo todavía está llamando, como dice ahí, está llamando a ver quién quiere, quién está a la puerta. Dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, a los que vamos a pensando de la buena nueva respecto a el Salvador. Esta buena nueva del Salvador, si nosotros nos remontamos hasta cuándo está, pues se le anunció también a Adán. La buena nueva de que de la estirpe de la mujer vendría un Salvador, y ya nosotros vemos ahí a Abel como un adorador verdadero, ofreciendo una ofrenda, un sacrificio, que era ofrecido, ofrenda y sacrificio me parece, pero el sacrificio es donde se derrama, donde se ofrece sangre para remisión de pecados. Ese es el sacrificio que le ofrecía como ofrenda. Y dice, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David. Y nosotros podemos decir, y hoy que ya estamos mucho más acá de David, pero aquí David lo ratifica, como se dijo, si yo les soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya David lo ratifica, y pues nosotros aquí en su palabra lo ratifica cada día, cada vez que la leemos. Dice, por eso nosotros cuando Jesús les dice a los fariseos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es lo que creían los sacerdotes, los más altos religiosos de los fariseos, los del Sanedrín, quien fuera, escudriñaban. Y hoy en día nosotros, cuando nos damos cuenta de los judíos, como los judíos ultraortodoxos no van ni a la guerra ni nada, nomás están estudiando la Biblia. Las mujeres son las que trabajan, los hombres ortodoxos no trabajan. Las mujeres trabajan
y ellos estudian y el gobierno lógicamente paga muchos subsidios de todo, pero ellos no, porque ellos están estudiando la Torá, porque creen que en la Torá o en la ley de Moisés o en la Taná también, pero aunque esa la ponen aparte, ellos encuentran la vida eterna. Y entonces Jesús nos sigue en lo mismo. Por eso nosotros, cuando leemos lo que les dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les dice, ustedes están interesados en la vida eterna, pero pues las Escrituras son las que dan testimonio de mí, porque el rey David lo dice. Y entonces ellos habían leído a David, ellos leían la ley, leían la Tanaj también, que ahí venía la historia del rey David, venía la historia de cómo Dios los había librado de Egipto, venía todo. Bueno, en la Torá, y lo otro pues ya en lo que era toda la historia del pueblo de Israel, acerca de todos los reyes que Dios había puesto en Israel. Ellos leían la historia, los fariseos, todos los que estaban, el sacerdote y todo, y ellos son los que dan testimonio de mí, esas. Entonces para nosotros, cuando dice, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, entonces se nos dice otra vez, nosotros también escudriñamos la palabra de Dios con ese mismo fin, igual que los sacerdotes, pero no vayamos a estar nosotros también equivocados porque no oímos la voz, porque no leemos, no le creemos a quien tiene el poder, a quien se le cedió el poder, al quien vino a morir por nosotros. Entonces dice, porque si Josué hubiera dado el reposo, no habría después de él otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Todo el que acepte a Cristo como Salvador, ese es el pueblo de Dios. Entonces, por eso está abierto el reposo. Entonces ya nosotros nos damos cuenta que cuando nos hablan de que el sábado y que se tiene que guardar el sábado, pues nosotros sabemos que el sábado era un día de la semana, pero el reposo lo que apuntaba era a Cristo todo. El sacerdocio lo que apuntaba, si Dios les dijo a los sacerdotes cómo iban a hacer todas las reglas, es porque todas apuntaban a Cristo. Por eso Cristo vino y cumplió todas las ordenanzas que había para un sumo sacerdote. El sacerdote ha entrado en su reposo, dio salvación. Nosotros ya está a la diestra del Padre. Allí nosotros vemos al rey David, siéntate a la diestra, a mi diestra, hasta que ponga enemigo a tus enemigos de tus pies, a los enemigos a mis pies, hasta que ponga a tus enemigos a la estrada de tus pies, dice, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, ya en el haber de Cristo, aquí el escritor está hablando que Cristo ya pagó, como Dios allá, igual que como Dios cuando hizo la creación, que ya también el reposo está hecho, está listo. Entonces ya tenemos la garantía de salvación por medio de Cristo, del sacerdote. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como los desobedientes o como quien sea hoy en día, que está pensando que puede, por ser judío o por ser religioso, por esa cuestión puede creer que entra al cielo, y dice que no vaya a caer en ese tipo de equivocaciones. Le habla al creyente, tiene que ir al que es el reposo, y el reposo verdadero es Cristo. No hay nadie más que de reposo, porque Él ya dice, ya igual que como Dios hizo en 6 días y reposó, Cristo también ya tiene la victoria. No nos está hablando aquí ya de una profecía que va a suceder, no, Él ya pagó por nosotros. Entonces, como Él ya pagó por cada persona que crea en Cristo, dice que ya Él también ya cumplió ese requisito, y Él está ya nada más esperando el momento para atraer a los suyos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando habla aquí, dicen los escritores, ahí los comentaristas acerca dice, bueno, Dios refiere, aquí la Biblia nos refiere en cosas que nosotros conocemos, como lo más interno, como lo más íntimo de nosotros. Pero Dios no se está refiriendo meramente, cuando aquí dice, no está refiriendo a que está escudriñando ahí los tuétanos Dios, o que las coyunturas,
sino que Dios conoce perfectamente todo lo que es el alma del ser humano. Entonces no hay nada que se le esconda. Nosotros pues a veces pensamos, pero tan adentro del tuétano, y nos ponemos a pensar en el tuétano, pero nada del tuétano que tiene, o sea, nomás a lo que se refiere es nuestra alma, lo más íntimo, que no queda manera de que alguien pueda tener un rastreo de él. Dios ya lo tiene. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Ese es el tema verdadero. O sea, no hay nada oculto, todo está manifiesto. Lo del alma no hay escondedero. Dice, aquel que tenemos que dar cuenta. Y dice ya entrando aquí en lo final, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces los otros sacerdotes eran mortales y eran elegidos por hombres. Dios los elegían por las características y porque ya había un reglamento cómo iba a ser. Y el sacerdote en el que nosotros creemos está elegido por Dios, no por hombres. Entonces es muy grande la diferencia en que en un sacerdote, como para que comparen a Moisés o a Aarón o a los ángeles o a cualquier otra cosa, porque también se les llama a ciertos personajes que andan de Cristo y todo, se les pone que eran ángeles o arcángeles. Entonces yo ya conozco ahí alguna doctrina que dicen que uno era el arcángel y ahora ya es el ángel, el otro, aunque traen muchas confusiones ahí entre ellos mismos, pero es que el otro era el arcángel Gabriel y este es el ángel Miguel. Entonces pues entonces aquel, pues Dios es superior a todos, es superior a todas las cosas creadas, a todas las cosas que fueron. Nosotros sabemos que todos los ángeles, los arcángeles, pues fueron creados por Dios. Entonces Dios, Él es eterno. El Hijo no tiene una comparación para que lo comparen de que Cristo es igual a Isaías o a Aarón. No, él es diferente. Él no tiene, él dice acá al inicio, según el orden de Melquisedec, que es algo que no tenemos tanta referencia, pero que tenemos la referencia de que Moisés le dio los diezmos a Melquisedec. Dice el rey de Salem, que era rey y era también Dios, era un rey eterno. Entonces era Dios mismo, preencarnado en Melquisedec, sin principio y sin fin de días. No conocemos, nadie conoce en la misma Biblia, nomás tenemos referencias de esa manera de ser, de cómo Dios se manifestó ante Abraham de esa manera. Y Abraham le dio los diezmos de todo lo que traía, el botín de lo que traía. Entonces Jesús es según ese orden que nos da a nosotros la filiación de Melquisedec, sin principio y sin fin de días. ¿Quién es? Pues era Dios mismo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, manifestada como una persona, que era Melquisedec, pero era Dios mismo. Son cosas que, pues tenemos poca información de eso, pero eso a nosotros no nos estorba nada para decir, pues es que Dios se puede manifestar como Él quiera. Se manifestaba también, Cristo se manifestaba como un ángel, pero no era un ángel, era Cristo. A Josué se le apareció y le dijo, ¿quién eres de los nuestros? No, sino como el ángel de Jehová he venido. Es una manera que Dios se quiso manifestar a modo de que pudiéramos no morir al verlo, pero así lo hacía. Entonces, de alguna manera, Dios proveyó la manera de que nosotros no muriéramos al ver a Cristo. Entonces quiso hacer una manera y vino y se encarnó. Entonces nosotros sabemos que Cristo, Él dice la Biblia que tuvo debilidades, tuvo hambre, tuvo sed, pero no podía ser tentado, porque Él no había nada que le alimentara al pecado. Cristo no tenía ninguna fuente que le rebuscara de pecado, nada. Él era santo porque él venía a eso. Y no, el diablo le quiso hacer tentaciones en las que pensó que podía tener influencia en Cristo, en ofrecerle reinos, era la tentación, en que tuviera hambre, como le ofrece para que convierta el pan. Pero Cristo, respecto a veces como dicen, es que Cristo era hombre totalmente, dice la Biblia, totalmente hombre y totalmente Dios.
era hombre y era el sacerdote, completamente un sacerdote, no más que elegido por Dios. Y Aarón era elegido por hombres, y los sacerdotes eran elegidos por hombres. Claro, Dios es el que determinaba, pero ya traían pecado. Entonces el sacerdote, por muy sumo sacerdote que fuera, él tenía que ofrecer pecado de ofrenda por sus equivocaciones también, por su propia naturaleza. Pero Cristo no tenía pecado, entonces él no tenía que ofrecer de una ofrenda por su pecado, y ni tenía tampoco una conciencia de que, bueno, me tengo que arrepentir de algo porque el otro día pensé tal situación. Cristo no tenía eso, porque él era santo, no había sido salpicado, podemos decir, o no había sido invadido como nosotros, que fuimos invadidos por un agente externo, que es el enemigo de nuestras almas. Entonces, la naturaleza de Cristo, aunque era completamente hombre, pues él no tenía el germen del pecado, como lo tenemos nosotros. Entonces, él no podía caer en la tentación, no podía. Entonces, nosotros vemos por qué podía ser sumo sacerdote, porque él sí podía ofrecer una ofrenda perfecta. Aarón no podía ofrecer una ofrenda perfecta, porque él también tenía que ofrendar, porque él también era imperfecto. Entonces Cristo no pecó en nada, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, cuando dice en todo, no quiere decir que que se le hizo una mujer muy bonita, y que no se refiere a eso. Se refiere a la naturaleza del pecado del hombre en otros términos, no en la sexualidad, no en esto. Él no tenía por qué tener eso, porque él era santo, completamente era Dios. Él era completamente Dios, de tal manera que nosotros podemos estar confiados de que Cristo, como hombre, no pecó. Y si como hombre hubiera pecado, entonces como allá estaría también como Dios pecando. Entonces no había manera. Entonces nosotros sabemos que es un personaje, es un ser que nos da la vida y la salvación, sin pecado aquí y sin estar entre nosotros. ¿Y qué tal es que él allá también? No, es que no pecó aquí. No pecó aquí, no peca en el cielo, porque él es santo. Y entonces nosotros, por eso es por lo que cuando decimos 3 veces santo, pues no nos podemos equivocar, porque no hay ninguna. Él dice la Biblia que él no hacía lo que él quería. Jesús no era independiente. Ya, entonces era un robot. No, lo que pasa es que él era Dios mismo. Él dependía todo de Dios. No podía pecar porque como Dios no podía pecar, porque él era Dios también. A pesar de que él andaba caminando como humano, él era Dios. Entonces él no podía pecar, no había manera de que pecara. Él era completamente dependiente del Padre. Dice, porque yo no hago otra cosa, sino lo que oigo decir del Padre, eso hago. Él era Dios mismo. Entonces nosotros por eso podemos creer que Cristo tiene la función como Salvador, tiene la función como sacerdote. Ahora, ¿por qué es en las características como sacerdote? Porque él tenía que sentir las necesidades igual que nosotros, y tuvo las necesidades, están más que probadas. Y eso de la tentación no es más que una manifestación de su mismo poder, de que Dios quiso dejarnos a nosotros dicho que él era santo en todo, que era completamente santo. En lo que nosotros, en el primer evento, luego el diablo quiere que tenga hambre, que tenga cansancio, y que demuestre cosas que lo era, pero no quiso hacerlo porque él dependía del Padre. Entonces nosotros vemos cómo él, como Dios, no pecó. Él, como Dios, hubiera dicho: mira, diablo, ahorita te voy a demostrar yo que esto y esto y esto, pero no pecó en nada, porque él era obediente en todo, y él venía a sufrir las consecuencias del pecado de nosotros. Entonces dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, y cuando dice aquí los cielos, pues se refiere aquí a nuestra atmósfera y la celeste, donde están las estrellas, donde traspasó, como dice el apóstol Pablo, hasta el tercer cielo. Dice: Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, nosotros seguritos de que tenemos un Dios que ni siquiera se aguantó las ganas de tentar, como pero no voy a resistir. No, él no necesitaba resistir, él ya era victorioso, siempre él era Dios. Él cuando se dice que cayó en la Dios no puede ser tentado, y él como Dios no podía ser tentado, y el diablo lo quería tentar como Dios.
Dice, escrito está de ti. El diablo estaba hablándole a Cristo como Dios. No le estaba hablando como un hombre nomás, le estaba hablando como Dios. Quería que como Dios pecara. Entonces, como Dios no podía pecar porque él dice, no, yo lo que oigo decir es al Padre, eso es lo que hago. Entonces él era dependiente del Padre. ¿Por qué era dependiente? Pues porque no eran independientes como a veces nos quieren decir a nosotros. Entonces eran tres Dios. No, es un solo Dios. Es que el Espíritu Santo y el Hijo dependen del Padre. No hacen nada por su propia voluntad, sino que lo que oyen decir al Padre, eso hacen. Dice, porque son ellos mismos, son Dios, ellos mismos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoció las debilidades, tuvo hambre, mucha hambre, se cansaba. Nosotros vemos ahí cuando la mujer samaritana ahí tuvo hambre y se separaron porque iban cansados del camino. Entonces dice, sino que el que fue tentado en todo eso. No vamos a pensar, entonces también se le apareció una mujer y lo que... No se refiere a eso, porque Él era Dios. Él no tenía un almacencito como el que nosotros tenemos, un agente extraño adentro de nosotros. El ser humano, mientras no venga a Cristo, allí está el agente permanentemente. El agente del pecado, ahí está, queriéndonos llevar a la tentación, a la codicia, al adulterio, a la vanagloria, al orgullo, a todo nos quiere llevar allí porque es un agente externo. Pero Cristo no tenía ese agente externo, porque Él era sin pecado. Entonces dice, pero sin pecado, acerquémonos, pues, confiadamente, o sea, sin ninguna manera de que, y qué tal, sino, ¿qué es lo que hace la gente cuando se acerca a San Juditas? ¿Se podrán acercar confiadamente? No, se acercan. ¿Por qué se acercan a San Juditas o a la Virgen fulana o mangana? Porque no se pueden acercar confiadamente. Entonces dice, no, pues es que por si no. Entonces aquí nos dice a nosotros cuando le creemos a Él, acerquémonos pues confiadamente. Entonces no nos deja un ápice de que, bueno, por si no también ruégale a fulano o a mangana o a pengano, ofrécele un sacrificio a fulano. Acerquémonos a Él confiadamente, dice, al trono de gracia. Entonces nosotros vemos allá cuando lo que dice el rey David, que es lo que dice confiadamente, hasta cuando Él ya tiene la victoria, porque Él fue sin un ápice de pecado. Digo ápice porque nosotros podemos decir una cosa milimétrica, nada, o sea, sin pecado nada más. Dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Nosotros vemos cómo la misericordia cuando se alcanza, porque es la misericordia, es la compasión, para alcanzar la compasión de Él. Tiene compasión y por eso dice, acerquémonos, todavía queda el reposo, o sea, no se ha cerrado la salvación. Y a pesar de que nosotros cuando hemos oído en alguna ocasión de algún familiar de nosotros, dijimos, ¿y entonces para qué? Si al cabo ya Dios ya tiene predicho todo, predestinado, ¿ya para qué? Si me he de salvar, me salvo, y si no me ha de salvar, no me salvo. Pues bueno, sígale con esa idea. Y ya está, yo con la mano en la cintura le digo, mientras piense eso, ya no se salvó. Pero nomás que cambie de pensar y ya se salvó. Que diga aquí que se acerque al trono de la gracia, confiadamente. Confiadamente es seguro de que Él tiene salvación, dice. Entonces dice, para hallar gracia, dice primero, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, ¿qué hicimos nosotros para merecer la salvación? Nada, es gracia, es un trono, es donde está sentado el rey, y después del rey no hay nadie más que a la Virgen, porque no, es que el que está sentado en el trono, es que el trono de la gracia es Cristo el que está. Entonces, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Misericordia por qué? Porque pues nosotros tenemos que clamar que somos pecadores. Ten misericordia de mí, que es lo que le decía a mí, de mí que soy pecador. Es lo que, entonces, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo es el oportuno socorro? Pues el día que el diablo quiere condenarnos. No hay manera. Hallar gracia. Como dice, para hallar gracia, cuando quiere venir el diablo a quitarnos la salvación, por decirlo así, a arrebatarnos para llevarnos al infierno, hallamos la gracia.
¿En qué momento? Dice, en el oportuno socorro, en el mero momento que el diablo quiera al creyente llevárselo para allá. Nosotros en cuanto volteemos a verlo, no necesitamos como a veces la gente dice, no, pero le voy a ofrecer una manda, o es más, en la noche voy a hacer una oración para que Dios me libre de esta. No, yo lo tengo que hacer en el momento. Señor, ten misericordia de mí, mira lo que está pasando. En el oportuno socorro, y lo que hallamos gracia. Y me dice, claro que sí. Yo en 3 o 4 ocasiones las tengo bien reconocidas, ¿verdad? Donde le he gritado a rasgarme la voz, ¿verdad? No porque yo diga, no, sino que no me importa que me hayan oído. Ten misericordia de nosotros. Yo cuando cayó Pano del poste, yo estaba en el otro poste que seguía, no estaba lejos, me dejé caer del poste. Ya estaban ahí todos, pero nomás lo veían. Isaac lloraba y lloraba, lloraba, pero no se podía arrimar. Quedó espantado y lloraba a llanto abierto. Y José me dijo, mire, José Gamboa, y yo, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, nosotros no tenemos a quién pedirle, no más que a ti. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esto. Y la gente oyó, pues inmediatamente en cuanto se cayó el poste, se juntó un montón de gente a ver allí. Estaba muerto, estaba volteando estaba con los ojos, voltaba boca abajo, pero con los ojos volteando para arriba. Entonces, el oportuno socorro, para hallar gracia. No, yo voy a pedirle a Dios en la noche, ahora sí, no. En el oportuno socorro, ahí hallar gracia, en el momento cuando está la situación, Señor, ten misericordia de mí. Dice, hallar gracia en el oportuno socorro. Dice, entonces nosotros ¿cómo tenemos que siempre pedirle a Dios siempre? Él está listo en el momento. No hay con que me tengo que esperar, y no es con que, me voy a esperar hasta más tarde para pedirle. Acerquémonos confiadamente, porque en nosotros no hay, por la gracia de Él, no hay un ápice de duda que no podemos ayudar a nadie, sino solamente, como dijo el apóstol Pedro, nomás tú tienes vida eterna. ¿A quién nos acercamos? Jesús le dijo también a Pedro, bueno, pues acércate también con ellos. Si tú crees que no, le dijo, ¿y a quién iremos? Si solamente entonces nosotros acerquémonos confiadamente. Esa es una garantía. Nosotros cuando alguien nos dice que es creyente, pero que esto, pero que aquello, y que nos empieza a platicar que él también le pide allá y que le pide acá, está lejos del oportuno socorro. No pide gracia, no se acerca confiadamente. Cuando nos acercamos confiadamente es, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo no tengo a nadie más. Yo no le puedo pedir a otra persona este milagro, nadie me puede ayudar en esta. No el dinero, no hay ni el médico, no hay ni nada. Solamente tú tienes. Entonces, el creyente, en medio de todas las pruebas, se acerca confiadamente y siempre seguro. Aunque nosotros en nuestra humanidad a veces pensamos que Dios se tarda. Pero no, Él es muy paciente y nos está pastoreando. Entonces, qué bonito es con que nosotros podemos darnos cuenta que tenemos un personaje que no le podemos hallar ningún defecto. Yo les he platicado aquí de alguien que ya les he platicado como aquí, que me decía que, le decía, no, pues entonces estabas mejor cuando estabas pensando en aquel personaje de la Virgen, porque pues la Virgen, si tú le buscas su testimonio, ella fue Santa María, pero ¿verdad que crees que no lleva al cielo? No, ella no. Dije, bueno, pues está más cerquitas que el otro personaje en el que crees, porque este personaje humanamente tiene muchos defectos, de los que dice la Biblia que no heredan el reino de los cielos, no lo heredan. Entonces nosotros podemos decir, gracias a Dios, que nos podemos acercar confiadamente por medio de la sangre de tu Hijo, que está sentado en el trono, no está como a un ladito, no, está a la diestra, está sentado. ¿Y por qué está sentado? Pues porque el Padre le dijo, siéntate, tú vas a ser el que gobiernas, el sacerdocio es tuyo, el juicio es tuyo, la salvación es tuya. Entonces nosotros tenemos todos los elementos para ir confiadamente al trono de gracia y al oportuno socorro. Entonces yo creo que nosotros, los que hemos oído la palabra, nosotros los que estamos aquí, yo creo en su mayoría, no tenemos
No tenemos ninguna manera de decir es que todos conocemos que tenemos el oportuno socorro y tenemos muchas experiencias donde Dios nos ha, cuando hemos en el momento a Él, y con muchos defectos, pero vamos al trono de la gracia. Y el trono de la gracia es que Él no ve nuestras equivocaciones, sino que ve nuestro corazón. Dice, claro que sí, eres mi hijo, y entonces nosotros en todo ese tema podemos entrar confiadamente al trono. Yo soy su hijo, ¿cómo no me va? Si Él es mi padre, yo me fijo en mi naturaleza ahora de padre. Y yo creo que cada uno de los padres que están aquí así, a veces a mí me echan ahí en reproche de que soy algún mal padre, no mis hijos, pero la esposa a veces de alguna manera, no directamente. Estamos pensando en todos los hijos. Yo creo que no hay ningún padre que esté aquí, hablando de los padres, no de las madres. Las madres, eso que sea otro tema para el Día de las Madres. No, pero el padre, siempre estamos pensando en cómo está, cómo le irá, para yo ayudarle, pues si le puedo ayudar en esto, Nosotros somos humanos, dice la Biblia, y estamos queriendo el bien para nuestros hijos. Dice, si ustedes, que son humanos, pecadores, quieren darle buenas dádivas a sus hijos. Nosotros nos preocupamos si un hijo no tiene trabajo. Mucho, no poquito. Nos preocupamos, yo creo, más que si no tuviéramos trabajo nosotros, cuando sabemos que un hijo no tiene trabajo. No sé si podrá decirlo Pablo lo mismo. Nos preocupamos más si un hijo de nosotros no tiene trabajo que cuando nosotros no teníamos trabajo. Nosotros, Dios nos dará. Y no es que ahora dijimos, no, Dios no nos dará, pero nos preocupa. Pero Dios nos lo pone, la Biblia nos lo pone de ejemplo para que si ustedes, siendo malos, quieren buenas dádivas para sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no os dará si le pedís? Si, vamos a decir ahorita, si se acercan confiadamente al trono de la gracia. Dice, no pongan en comparación una cosa con la otra. Así como está el cielo tan lejos, o el oriente del occidente, así dice que Él hizo alejar nuestras iniquidades y nos da el acceso directo al Hijo, sin mirar a nosotros nuestras maldades y decir, me te compadezco porque eres mi Hijo, porque es nuestro Padre. Entonces nosotros podemos ahí ver la calidad de Padre en el que hemos confiado. Digo esto por ahora que te dice lo del Padre. Esto del Padre humano más bien nos debería llevar a la reflexión del Padre eterno, a los que somos padres, ¿verdad? Para que no nos vayamos no la vayamos a creer en serio, ¿verdad? De que, no, pues que yo soy el papá. No, hay que decir, no, tenemos un Padre. Y la Biblia cuando dice, no llamáis a nadie Padre sino a vuestro Padre, no se está queriendo decir que no le digan papá o padre al papá, sino no reconozcan, porque nadie tiene el mérito de las buenas dádivas de salvación o de vida eterna, sino el Padre. Nosotros queremos buenas dádivas, pero nosotros no tenemos muchas cosas, no tenemos la eternidad para nuestros hijos. El que la tiene es el Padre, nuestro Padre celestial. Entonces nosotros pues hagamos como quien dice cada vez que el día del Padre, está bien, me voy a acordar mucho del Padre para acordarme del Padre. Y claro, no quiere decir que no nos acordemos de nuestro Padre terrenal, pero el que nos da la eternidad, a nuestro Padre físico y a cada Padre que sea, es el que nos acercamos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. No es en destiempo, no hay con que, hombre, se adelantó, se atrasó, oportunamente, en el momento. Nosotros como padres hacemos cosas malas, podemos hacer imprudencias queriendo hallar a nuestros hijos, podemos hacer imprudencias queriéndolos socorrer. Y eso es lo que hacen muchos padres, como dicen por ahí, les dan todo en charola de plata y les hacen mucho mal. Dios no nos da en charola de plata nada, nos perdona nuestros pecados, pero nos mete a la corrección. Dice ahí que así como el Padre disciplina a los hijos, dice el Padre nos disciplina a nosotros, pero con una disciplina perfecta, no como la de nosotros. Entonces nosotros acerquémonos a Él confiadamente al trono de la gracia y encontraremos oportuno socorro. Tenemos muy claro el Evangelio nosotros. Por la gracia de Dios nos llegó un Evangelio que es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Porque ahorita hay muchos que le llaman Evangelio, que es la palabra de alguien que hizo una organización, y vemos que está todo descompuesto. Pero cuando nosotros corremos al oportuno socorro, que es la palabra de Dios, que es Cristo nuestro Salvador,
en el mero momento. Y cuando nos dice que todavía está abierta ese reposo, es porque por si alguno parece no haberlo alcanzado, o sea, ay caray, yo no me había concentrado en esto, no he estado pensando en la eternidad, no he estado pensando en que voy a dar cuentas en un día al Creador. Y por si alguno parece no haberlo alcanzado, está abierta la puerta, ándale, todavía no le cierran, todavía es horario, estamos en horario vigente. Entonces eso es a lo que nos lleva aquí a hablar acerca del gran sumo sacerdote que está sin pecado. No necesita él ofrecer ofrenda por él mismo, él es nuestra ofrenda. Entonces nosotros tenemos el oportuno socorro, y gracias a Dios porque tenemos esa confianza, y le pedimos a Dios nada más: Señor, sosténme y auméntame la fe, porque pueden venir situaciones difíciles que nosotros, ay, es que esto, y lloramos o sufrimos, pero nunca por la gracia de Dios dejaremos de ver el oportuno socorro, y eso nos da la paz de decir, no, lo que venga, pero que Dios esté siempre presente en mi vida, con eso. Y estoy seguro que pase lo que pase, el diablo no va a hacer nada contra mí, no puede con mi alma, porque mi alma está ya resguardada en Dios. Eso es lo que dice la Biblia, dice que nuestra vida está escondida en Dios y el diablo no la puede tomar, no hay manera, cuando está en las manos de Dios. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y tenemos oportuno socorro. Dios les bendiga. Dejo lugar a nuestra hermana.